Please do not leave items unattended. Report any unattended bags. We're going down the slide. ¿Te imaginas un vuelo que, después de despegar, pierde el control y termina cayendo en un barranco, dejando a la mayoría de sus pasajeros sin vida? Esto fue lo que ocurrió el 24 de julio de 2024, cuando el vuelo 9NAME de Saudia Airlines sufrió una tragedia inexplicable en Nepal. Este fue solo uno de los varios accidentes aéreos que marcaron un año oscuro para la aviación. A continuación, descubrirás cómo estos sucesos devastadores sacudieron a la industria, dejando preguntas sin respuestas. Saudia Airlines Flight 9NAME, Nepal. El 24 de julio de 2024, un vuelo rutinario de reposicionamiento de Saudia Airlines, el vuelo 9NAME, se transformó en una tragedia que dejó a todo un país en shock. La aeronave, un CRJ-200, había despegado del Aeropuerto Internacional Tribhuvan en Katmandú con destino a Pokhara, transportando a 19 personas a bordo, entre ellas tripulación y personal técnico. Lo que parecía ser un vuelo común y sin mayores complicaciones, pronto se convirtió en una pesadilla inesperada. Al poco tiempo de despegar, la calma que normalmente acompaña el ascenso se vio rota. Los movimientos del avión se volvieron erráticos, haciendo que la tripulación luchara por recuperar el control. La aeronave comenzó a deslizarse incontrolablemente hacia un lado, como si estuviera siendo arrastrada por una fuerza invisible. En un giro fatal, el ala derecha tocó el suelo y el CRJ-200 comenzó a derraparse fuera de control, cayendo hacia un profundo barranco cercano. La inestabilidad fue tal que no hubo tiempo para que los pilotos pudieran corregir la trayectoria antes de que el impacto fuera inevitable. El ruido del choque resonó como un estruendo de muerte, la carcasa del avión se comprimió bajo la fuerza del impacto y la aeronave, ya dañada, empezó a deslizarse por el terreno irregular. La colisión fue devastadora. La aeronave, al estrellarse contra el suelo y deslizarse por el barranco, sufrió un impacto que dio inicio a un incendio feroz que arrasó con todo a su paso. Las llamas envolvieron la aeronave en cuestión de segundos y el calor intenso hizo imposible cualquier intento de rescate inmediato. El fuego se alimentó rápidamente de la estructura de la aeronave y pronto el humo negro cubrió el área, oscureciendo todo a su alrededor. Los sobrevivientes, si lo sabía, se enfrentaron a una angustia inimaginable, mientras que la tragedia se desplegaba rápidamente, sin ofrecer oportunidad de escape. En medio de la oscuridad y el caos, solo hubo una vida que sobrevivió. El capitán del vuelo, quien con heridas graves, fue encontrado entre los escombros. Los demás pasajeros no tuvieron suerte. El balance final fue estremecedor. 18 personas perdieron la vida en el acto, dejando atrás un vacío imposible de llenar para las familias y seres queridos que esperaban, inocentes, un regreso seguro. El capitán, único sobreviviente, quedó marcado para siempre por la tragedia, con la memoria de aquellos que ya no estarían. La investigación posterior, que intentó arrojar luz sobre lo ocurrido, reveló graves fallos en las inspecciones previas al vuelo. El mantenimiento y la revisión de los sistemas de la aeronave se habían realizado de manera deficiente, y los informes de control de calidad no reflejaban la gravedad de los problemas que se detectaron en la aeronave antes del vuelo. Además, se descubrieron serias deficiencias en la gestión de la carga y en los cálculos de desempeño del avión. La aerolínea había fallado en sus procedimientos operativos estándar, lo que provocó una sobrecarga en la aeronave que afectó su estabilidad. Estos problemas, que habían pasado desapercibidos, contribuyeron de manera directa al desastre. Los pilotos, con toda su experiencia, no pudieron hacer frente a una situación de la que, en condiciones normales, deberían haber podido salir. La combinación de factores contribuyó a un desenlace fatal que pudo haberse evitado si se hubieran seguido los procedimientos adecuados. Este accidente expuso fallas sistémicas profundas dentro de Saudia Airlines, un recordatorio doloroso de que los procedimientos de seguridad y las inspecciones regulares no pueden tomarse a la ligera. Lo que pudo haber sido un vuelo rutinario terminó siendo el reflejo de la fragilidad de la confianza depositada en un sistema que, en este caso, falló estrepitosamente.
la tragedia que se vivió el 24 de julio se convirtió en un llamado de atención no solo para la aerolínea, sino para toda la industria, donde las vidas de los pasajeros y la seguridad no deberían nunca ser sacrificadas por descuidos u omisiones. El gobierno nepalí, así como las autoridades internacionales de aviación civil, iniciaron una serie de investigaciones para determinar las responsabilidades de los implicados, desde la aerolínea hasta las autoridades que supervisaban la seguridad aérea en Nepal. En cuanto a las familias de las víctimas, la espera por respuestas claras sobre el porqué de la tragedia se volvió un calvario lleno de angustia. Lo que parecía un viaje sencillo, como cualquier otro en la rutina de una aerolínea, se tornó en una tragedia que cambió para siempre el panorama de la aviación en la región. Cada detalle de la investigación fue crucial, no solo para entender cómo ocurrió el desastre, sino también para garantizar que no se repitiera un evento tan devastador en el futuro. Las lecciones aprendidas, aunque amargas, servirían como recordatorio eterno de la importancia de la seguridad aérea. Este trágico suceso, aunque doloroso, dejó en evidencia cuán frágiles pueden ser los sistemas si no se cuidan los detalles más pequeños, aquellos que en ocasiones parecen invisibles, pero que tienen el poder de marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Swifter Flight 5960, Lituania. Este tipo de tragedias, lamentablemente, no son casos aislados. Tan solo unos meses después de la catástrofe de Saudia Airlines, otro accidente aéreo conmocionó al mundo, esta vez en Lituania. El 25 de noviembre de 2024, un Boeing 737 de Swiftair, que operaba como carguero sin pasajeros a bordo, se estrelló en una zona residencial cercana al Aeropuerto Internacional de Vilna. Era un vuelo rutinario, sin ninguna indicación de que algo pudiera ir mal, pero lo que parecía ser un día común se transformó en una tragedia. El avión había comenzado su descenso hacia el aeropuerto cuando la tripulación informó sobre una emergencia no especificada. Las primeras señales de alarma fueron los ruidos anormales provenientes de los motores del avión, un sonido extraño que preocupó a la tripulación, pero no dio tiempo a una respuesta clara. Los testigos en el suelo, que observaron el avión en su descenso, afirmaron haber escuchado un ruido poco usual proveniente de los motores. El avión parecía estar perdiendo altura rápidamente, descendiendo en un ángulo pronunciado, lo que indicaba que algo no estaba bien. El vuelo no pudo estabilizarse, y en cuestión de minutos, el Boeing 737 se precipitó contra el suelo con una fuerza devastadora. El impacto fue tan violento que dejó una estela de destrucción en el lugar, afectando no solo al avión, sino también a varias viviendas cercanas. La escena era desoladora, con escombros esparcidos por el área y una espesa columna de humo ascendiendo al cielo. Aunque el avión no llevaba pasajeros, los daños materiales en la zona residencial fueron graves, y la tragedia pudo haber sido aún mayor si el impacto hubiese ocurrido en una zona más densamente poblada. De los 4 miembros de la tripulación, uno perdió la vida en el accidente, mientras que los otros 3 sufrieron heridas de diversa gravedad. Las víctimas fueron rápidamente trasladadas a hospitales cercanos, y el impacto de la tragedia se sintió en toda la comunidad local. A pesar de la gravedad del accidente, las autoridades lituanas se movilizaron rápidamente para asegurar el área y evitar una mayor pérdida de vidas. Las tareas de rescate y recuperación fueron complejas debido al daño extenso tanto en la aeronave como en las viviendas afectadas. Las grabaciones de la torre de control, que fueron recuperadas posteriormente, revelaron momentos angustiosos. En ellas se escuchó claramente que la tripulación había solicitado ayuda urgente, pero antes de poder proporcionar detalles específicos sobre la emergencia, las comunicaciones se cortaron abruptamente. Esto generó una gran incertidumbre sobre las circunstancias exactas que rodearon el desastre. Sin más información disponible, los investigadores se enfrentaron a un desafío considerable para reconstruir los momentos finales del vuelo. La falta de detalles claros complicó las primeras fases de la investigación, pero los esfuerzos se concentraron en obtener respuestas que pudieran explicar lo sucedido. La investigación inicial apuntó a varios posibles factores que podrían haber causado el desastre. Se tomaron en cuenta los informes de los testigos sobre el ruido en los motores, lo que sugirió que el problema podría haber sido relacionado con una falla en los mismos. La tripulación, según los primeros análisis, parecía haber intentado manejar la situación lo mejor posible, pero el descenso brusco y la pérdida de altura podrían haber sido la consecuencia de una avería mecánica que afectó el rendimiento de la aeronave.
Sin embargo, para poder determinar la causa exacta del accidente, las autoridades lituanas necesitaron estudiar con más profundidad los restos del avión, así como realizar una revisión minuciosa de los registros de mantenimiento del carguero. Este accidente, aunque no tuvo víctimas civiles, puso de relieve la vulnerabilidad de las aeronaves y la importancia de mantener los más altos estándares de seguridad, incluso en vuelos de carga. Las pérdidas humanas fueron dolorosas, pero los daños materiales podrían haber sido mucho mayores si la aeronave hubiera caído en un área más poblada. La tragedia de Swiftair en Lituania dejó claro que los accidentes aéreos, aunque raros, pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Las investigaciones sobre las causas de este desastre continuarían durante meses, mientras se seguían de cerca las posibles fallas mecánicas, de comunicación o humanas que podrían haber contribuido a esta tragedia. A medida que avanzaban los análisis, las autoridades y la industria aeronáutica esperaban encontrar respuestas que pudieran evitar que algo tan devastador se repitiera en el futuro. Jeju Air Flight 2216, Corea del Sur. El impacto de la tragedia de Swiftair dejó una marca en la industria aeronáutica, pero en un giro aterrador, pocos días después, otra catástrofe aérea conmocionó al mundo. El 29 de diciembre de 2024, el vuelo 2216 de Jeju Air, un Boeing 737, sufrió el peor accidente aéreo de Corea del Sur en décadas. Aquel día, el vuelo parecía ser tan rutinario como cualquier otro. Sin embargo, algo tan insignificante como una bandada de aves pondría en peligro las vidas de 175 personas a bordo. Durante el acercamiento final al Aeropuerto Internacional de Muan, las primeras señales de problemas comenzaron a surgir cuando los sistemas de alerta indicaron la presencia de aves en la trayectoria de vuelo. La tripulación intentó evitar la colisión, pero las aves eran demasiadas. A pesar de los esfuerzos por esquivarlas, la aeronave ya había sido afectada en los motores, lo que complicó aún más la situación. El comandante, consciente de la gravedad de la situación, declaró una emergencia y solicitó maniobras evasivas inmediatas. En el último momento, el piloto ordenó un intento de despegue de emergencia, pero los sistemas de control de la aeronave ya se habían visto comprometidos. A pesar del intento de la tripulación, los problemas se intensificaron cuando los sistemas hidráulicos no respondieron correctamente, lo que impidió que los flaps y el tren de aterrizaje se desplegaran adecuadamente. La falta de estos elementos críticos hizo que el avión aterrizara a una velocidad excesiva, sin los mecanismos adecuados para frenar de manera efectiva. La aeronave sobrepasó la pista de aterrizaje, cayendo con una fuerza destructiva sobre una estructura cercana a la terminal del aeropuerto. El impacto fue devastador. Los escombros de la aeronave se esparcieron por la zona y la escena fue aterradora para los pocos testigos que se encontraban cerca del área. Las llamas, alimentadas por el combustible de los tanques del avión, comenzaron a consumir rápidamente los restos de la aeronave. En ese momento, la tragedia alcanzó su punto máximo. De los 175 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo, solo 2 sobrevivieron, pero ambos sufrieron heridas graves que les dejaron secuelas físicas para el resto de sus vidas. El choque fue tan feroz que las probabilidades de supervivencia fueron mínimas, lo que hizo aún más insoportable el dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos en este trágico accidente. La noticia de la tragedia se propagó rápidamente por todo el mundo, sumiendo a Corea del Sur en un estado de dolor y conmoción. Las investigaciones comenzaron de inmediato y el análisis inicial apuntó a la colisión con aves como un factor determinante en el desastre. Los restos de aves encontrados en los motores de la aeronave confirmaron que el impacto fue significativo y que la presencia de estas aves provocó una falla crítica en los sistemas del avión. Sin embargo, los expertos señalaron que la colisión con aves, aunque contribuyó al incidente, no fue la única causa. Los fallos en los sistemas hidráulicos de control, que impidieron el despliegue correcto de los flaps y el tren de aterrizaje, jugaron un papel crucial en la fatalidad del accidente. En este caso, la combinación de una emergencia inesperada y un fallo en los sistemas del avión resultó en un desastre que pudo haberse evitado si las condiciones de mantenimiento hubieran sido diferentes. Las autoridades surcoreanas y las internacionales se comprometieron a llevar a cabo una investigación exhaustiva para comprender todas las causas que contribuyeron a la tragedia. Mientras tanto, se comenzaron a revisar los protocolos de seguridad relacionados con las aves cerca de los aeropuertos, con el fin de prevenir que situaciones similares pudieran repetirse en el futuro.
Además, la industria aeronáutica internacional se vio obligada a reconsiderar sus procedimientos de seguridad, particularmente en lo que respecta al diseño de aeronaves y la capacidad de reacción ante emergencias de este tipo. Este accidente, el peor en décadas en Corea del Sur, dejó una profunda herida en la comunidad, pero también se convirtió en un catalizador para mejorar los sistemas de seguridad aeronáutica a nivel global. Aunque la causa final del desastre está siendo investigada, la lección aprendida fue clara. Incluso en los vuelos más rutinarios, los peligros pueden surgir inesperadamente, y la seguridad debe ser siempre la prioridad máxima en cada etapa del vuelo. Azerbaijan Airlines Flight 8243, Rusia. La serie de tragedias aéreas en diciembre tuvo otro evento que, aunque marcado por un contexto político complejo, destacó por su impacto devastador. El 25 de diciembre de 2024, el vuelo 823 de Azerbaijan Airlines, un Embraer 190, sufrió un destino fatal cerca de Guri, Rusia. El avión, que había despegado de Bakú, Azerbaiyán, con destino a Rusia, se encontraba en un vuelo aparentemente rutinario cuando comenzó a enfrentar dificultades imprevistas. La aeronave atravesaba condiciones meteorológicas extremas que se volvieron aún más problemáticas debido a una pérdida repentina de la señal GPS. Las interferencias electrónicas en la zona afectaron la capacidad de los pilotos para navegar de manera precisa, lo que los obligó a tomar decisiones rápidas en un contexto que rápidamente se volvió peligroso. A pesar de los esfuerzos por recuperar el control y mantener la estabilidad del vuelo, las circunstancias empeoraron aún más. Mientras la tripulación intentaba encontrar una solución para los problemas de navegación, un evento aún más catastrófico ocurrió. Un misil lanzado desde un sistema de defensa aérea ruso alcanzó la aeronave, impactándola en pleno vuelo. El misil, que se cree que fue disparado de manera accidental o por error debido a la confusión en la región, destruyó el avión en cuestión de segundos. La explosión resultante desintegró partes del fuselaje y precipitó al avión hacia el suelo. A pesar de los esfuerzos heroicos de la tripulación para mantener el control de la aeronave, la violencia del impacto y la devastación causada por el misil no dejaron lugar a esperanza para los ocupantes del avión. La tragedia dejó un saldo de víctimas mortales, cuyos números varían dependiendo de las fuentes, pero la magnitud del desastre fue innegable. La comunidad internacional quedó horrorizada por el ataque, especialmente por la naturaleza del incidente, que parecía estar vinculado a las tensiones políticas que existían en la región en ese momento. Mientras los gobiernos y las autoridades de ambos países, Azerbaiyán y Rusia, ofrecían versiones distintas de lo ocurrido, las discusiones sobre el incidente se convirtieron rápidamente en una cuestión de política internacional. Los medios de comunicación, tanto locales como globales, interpretaron el suceso desde diferentes perspectivas, alimentando la controversia sobre si el ataque había sido intencional o resultado de un error trágico dentro de un clima de hostilidades latentes. Este evento exacerbó las tensiones ya existentes en la región, lo que provocó una reacción internacional inmediata. Los organismos internacionales, incluidos la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, y la ONU, pidieron una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido. La situación se complicó aún más debido a las discrepancias sobre la información disponible, lo que llevó a que diversas teorías sobre la responsabilidad del derribo comenzaran a circular en los medios. En el ámbito de la aviación, el accidente de Azerbaijan Airlines reavivó el debate sobre la seguridad en las rutas aéreas que atraviesan zonas de conflicto o cerca de áreas militares. Se cuestionó la efectividad de las medidas de seguridad para proteger a las aeronaves en situaciones de alto riesgo y se hizo un llamado urgente a los países involucrados para que reforzaran las regulaciones sobre el uso de sistemas de defensa aérea cerca de zonas de tráfico aéreo civil. Al mismo tiempo, la tragedia destacó la importancia de la cooperación internacional para evitar que incidentes de esta magnitud vuelvan a ocurrir, ya que el costo humano de este error en el sistema de defensa fue incalculable. 5. Voe Pass Flight 2283, Brasil. La tragedia del vuelo de Azerbaijan Airlines marcó un punto culminante en una serie de eventos trágicos que tuvieron lugar en 2024. Pero ese mismo año se registró otro desastre aéreo que, aunque de diferente naturaleza, también dejó una huella imborrable en la historia de la aviación. El 9 de agosto de 2024, el vuelo 2283 de Voe Pass, un ATR-72, se desplomó cerca de Sao Paulo,
Brasil, en medio de condiciones meteorológicas extremas que complicaron aún más la ya difícil situación. La aeronave, que volaba con destino a la ciudad brasileña, se encontraba cruzando una tormenta violenta, lo que aumentaba los riesgos inherentes al vuelo. A medida que el avión atravesaba la tormenta, los pilotos se enfrentaron a problemas adicionales cuando comenzaron a notar una acumulación de hielo en las alas, lo que afectó la capacidad de sustentación del avión. El hielo, que se había formado debido a las bajas temperaturas, alteró la aerodinámica de la aeronave, poniendo en riesgo su estabilidad. Los intentos de los pilotos por descongelar las alas y recuperar el control de la aeronave fueron infructuosos. A pesar de que el ATR-72 estaba diseñado para hacer frente a condiciones climáticas difíciles, las circunstancias eran tan extremas que los sistemas de antiheladas no lograron ser efectivos. Los pilotos, conscientes de la situación crítica, intentaron estabilizar el vuelo y minimizar el riesgo de un accidente, pero la acumulación de hielo sobre las alas empeoró la situación. A medida que el avión perdía sustentación, comenzó a entrar en una espiral descontrolada, lo que resultó en un colapso completo de la aeronave. El avión, que ya no podía mantenerse en el aire, cayó a tierra en una zona residencial cercana. El impacto fue devastador y no hubo sobrevivientes. Todos los 58 pasajeros y los 4 tripulantes a bordo de la aeronave perdieron la vida en el accidente. El impacto de la tragedia se sintió en todo Brasil, donde se hicieron eco las voces de las autoridades y expertos en seguridad aérea, que cuestionaron la efectividad de los sistemas de descongelación empleados en vuelos de este tipo, particularmente en condiciones de clima severo. Las investigaciones preliminares sobre el accidente confirmaron que los intentos de descongelación realizados por la tripulación no fueron suficientes para evitar que el hielo acumulado sobre las alas afectara la sustentación de la aeronave. Esto reveló una vulnerabilidad crítica en la seguridad de ciertos tipos de aeronaves, especialmente aquellas que operan en regiones donde las condiciones meteorológicas extremas son comunes. El desastre resaltó la necesidad de sistemas de antiheladas más avanzados y efectivos que puedan garantizar que tales accidentes no se repitan en el futuro. Además, el incidente de Boepas puso de relieve la importancia de una capacitación continua y rigurosa para los pilotos en la gestión de situaciones extremas como las que ocurrieron durante este vuelo. Si bien el ATR-72 es un avión conocido por su fiabilidad, la magnitud de las condiciones meteorológicas adversas que enfrentó este vuelo fue algo que superó los límites de lo que la aeronave podía manejar, lo que subraya la necesidad de una preparación exhaustiva ante emergencias meteorológicas. La tragedia también llamó la atención sobre la urgencia de mejorar las tecnologías de pronóstico meteorológico para vuelos comerciales. Mejorar las alertas de condiciones climáticas extremas podría ayudar a las aerolíneas a tomar decisiones más informadas sobre las rutas y las altitudes a las que deben volar, evitando que las aeronaves se enfrenten a circunstancias tan peligrosas y difíciles de controlar. Haneda Runway Collision, Japón. La tragedia de Boepas y la devastación de otros vuelos trágicos a lo largo de 2024 dejaron una profunda reflexión sobre los desafíos de la aviación, pero el comienzo del nuevo año también trajo consigo una tragedia que marcaría un antes y un después en la seguridad aérea. El 2 de enero de 2024, el Aeropuerto Internacional de Haneda, en Tokio, fue escenario de uno de los accidentes más impactantes de la aviación japonesa. El vuelo 516 de Japan Airlines, un Airbus A350, se encontraba en la fase final de su aterrizaje cuando, inesperadamente, una aeronave de la Guardia Costera de Japón, que estaba en la pista sin autorización, entró en su camino. En ese preciso momento, el A350, que llevaba a bordo a 367 pasajeros, no tuvo tiempo de evitar la colisión. El impacto fue brutal. El avión de la Guardia Costera explotó inmediatamente tras el choque, dejando un saldo devastador de 5 muertos de sus 6 tripulantes. El A350, por su parte, sufrió graves daños en sus alas y fuselaje, pero afortunadamente, la tripulación logró realizar una evacuación exitosa de los pasajeros, evitando mayores tragedias a bordo. La conmoción por lo ocurrido en el aeropuerto de Haneda se sintió en todo Japón y en el mundo, pues la colisión entre 2 aeronaves, una comercial y una de servicio gubernamental, fue un hecho insólito. A pesar de que el Airbus A350 es conocido por su robustez y características avanzadas de seguridad, la violencia del impacto fue tal que el avión sufrió daños serios.
Sin embargo, gracias a la formación de la tripulación y la eficacia de las medidas de emergencia, todos los pasajeros a bordo del vuelo 516 pudieron ser evacuados sin que se registraran muertes en el avión comercial. La investigación posterior reveló que la tragedia fue causada por una serie de fallos humanos y de comunicación en la gestión del tráfico aéreo en el aeropuerto. El análisis determinó que hubo una confusión significativa en las instrucciones dadas a la aeronave de la Guardia Costera, que se encontraba en la pista sin la debida autorización para entrar en la zona de aterrizaje en ese momento. Además, se identificaron fallos en el sistema de control de tráfico aéreo, que no había alertado adecuadamente sobre la presencia del avión en la pista. Estas deficiencias en la coordinación y comunicación entre los controladores de tráfico aéreo y los operadores de aeronaves fueron factores clave en la tragedia. La combinación de estos errores, que podrían haber sido evitados con un sistema de control más eficiente y un protocolo de comunicación más claro, resultó en uno de los accidentes más devastadores en la historia reciente de Japón. El incidente también subrayó la necesidad urgente de revisar los procedimientos de seguridad en los aeropuertos más transitados del mundo, donde las interacciones entre diferentes tipos de aeronaves deben ser gestionadas con el máximo cuidado. Este accidente sirvió como un llamado de atención para las autoridades aeronáuticas a nivel global, que subrayaron la importancia de no subestimar la eficacia de los sistemas de comunicación en tiempo real y de alertas automáticas. A raíz del suceso, se comenzaron a implementar nuevas políticas para evitar que situaciones similares puedan ocurrir nuevamente. Sin duda, el desastre de Haneda destacó que incluso en uno de los aeropuertos más avanzados y con más recursos del mundo, la falta de protocolos precisos y la deficiencia en la gestión del tráfico aéreo pueden tener consecuencias catastróficas.